y el objeto se detuvo encima del vehículo y estuvo allí un buen rato, es decir, que lo vieron todos, toda la gente en la calle, la gente que estaba en el casamiento, todos salieron a verlo. Amigos de Demonios, hoy tenemos una nueva tertulia con una nueva amiga en el canal. Visitamos una nueva provincia en Argentina, o mejor dicho, una nueva ciudad, Córdoba. Nos vamos a la ciudad de Córdoba. Y ahí estamos con la señorita Istar Isis, una persona que conocí a partir de este mundo de YouTube. No nos conocíamos de antes y empecé a ver sus trabajos, que era una persona que no solamente que difundía el tema, sino que recorría, iba a diferentes lugares a hablar con personas, con testigos, y eso me pareció muy interesante. Así que empecé a seguir su trabajo y bueno, a partir de ahí quedé muy interesado en que esté un ratito charlando con nosotros. Istar, muy bienvenida a Demonios. Muchas gracias, como siempre digo, por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y como siempre le digo a mis invitados, a mis amigos, y esta vez también te pregunto, porque es una pregunta que yo no tengo respuesta, es ¿quién es Istar Isis? Ah, bueno, ¿cómo está? Bueno, muchos saludos a toda la gente que te sigue, que ve todos tus programas, que de hecho están muy buenos. Y bueno, acá estamos en esta tarea del periodismo de misterio, así como buen colega ahí, que nos encanta todo esto. Y bueno, es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero básicamente, bueno, lo mío, yo creo que nace, bueno, desde que nací prácticamente, que empezó el misterio a rondarme, cual mosquita ahí por todos lados, desde muy chiquita, que tuve experiencias y bueno, y que tuve que estudiar para poder comprenderlas y comprenderme, porque lamentablemente por ahí uno vive en un medio donde la palabra misterio, que de paso voy a aprovechar a contarte algo, porque estoy estudiando la lengua árabe, porque bueno, eso forma parte de un plan a futuro que tengo, así que va con una intención eso, y estoy muy, muy extrañada de que en árabe no se conocen términos precisos como en otras lenguas para determinadas cosas relacionadas a la temática que nosotros manejamos. Por ejemplo, hoy, a mí me encanta la cara de la profesora que tenemos cuando yo le salgo con estas preguntas. Por ejemplo, una palabra que define misterio en árabe, en una sola palabra, me decían que no había. Era como que les costaba explicarse, dar una idea de lo que es el misterio, ¿no? Lo mismo, bueno, hoy ya directamente los dejé mudos a todos, pero cuando pregunté cuál era el término que designaba en árabe a la palabra extraterrestre. Y realmente se encontraron con que no existe un término en esa lengua que designe el concepto extraterrestre. Usan un término que si lo buscan en el diccionario van a ver que les aparece, pero en realidad ese término explicó que se usa para extranjero. Es decir, que no existe la palabra extraterrestre en la lengua árabe, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer en el futuro para hacer un programa o para escribir un artículo o algo en esa lengua, si ni siquiera ellos tienen esos conceptos en sus mentes, ¿no? Entonces, bueno, me pareció bien, bien interesante eso, ¿no? A pesar de toda la historia que tienen esos pueblos de contacto, ¿no? Del paleocontacto que se habla siempre. Así que bueno, me pareció muy interesante. Y bueno, y el listado resonó en mí desde muy chica también, al igual que toda esta temática, y, y lo adopté al escribir. Yo escribía unas poesías, que de hecho tengo premios, tengo medallas de oro, todo ganadas con estos poemas extraños que yo escribía cuando era muy chiquita y que firmaba siempre como Instar.
y que incluso me ha valido muchas críticas, cuestionamientos, porque nadie creía que yo los escribía, porque de hecho usaba unas palabras súper literarias, términos que una niña no conoce. De hecho, yo no sabía lo que significaban. Y, por ejemplo, bueno, recuerdo una frase de manantías, del señuelo, de no sé qué, que una niña no sabe lo que es una manantía, por ejemplo. Yo no sabía lo que era. Sin embargo, me venían las palabras en el momento que escribía con rima perfecta, con cuartetas, con métrica perfecta. Entonces, bueno, fue algo muy extraño que formó parte de mí, fue una de las cosas que formó parte de mí cuando era chica, y siempre resonó en mí esa frecuencia. Y después con todo el tema de la danza árabe y de toda esta cultura árabe que siempre me sentí muy ligada, de verdad, ¿no? Y bueno, ni hablar, ISIS como frecuencia, el ISIS, que lo incorporé luego, que de alguna manera yo asocio a toda esa frecuencia femenina que no está totalmente abarcada por ese concepto que tenemos de María, porque María abarca más la frecuencia femenina del lado de lo maternal, ¿no? Desde otro lugar, pero no esta energía femenina que se vincula más a este ser mitológico, esta diosa Isis, que yo asocio más a la mujer en todo su potencial, ¿no? Y bueno, y estamos en tiempos en los que esta energía femenina está cobrando cada vez más protagonismo en el planeta y me parecía bien adoptar esta frecuencia también y bueno, también por eso tengo un programa que se llama La Escuela de la Diosa, porque bueno, de eso se trata. Istar, ¿cuál fue, si es que lo hubo, el disparador o el hecho que te abrió, por decirlo de alguna forma, la puerta al misterio? ¿Hubo algo que te metió en el tema de los misterios? Mm. Bueno, en realidad yo mi búsqueda la tuve desde muy, muy chica. De hecho, yo a los 11 años empecé ya con el estudio de estas cosas, leía libros, estudié control mental, parapsicología, me escapaba del colegio para terminar mis estudios de parapsicología. Era la más chica de todo el grupo. Y bueno, y ahí tuve una gran maestra también, eh, que bueno, que ella, yo creo que, bueno, yo luego me di cuenta que ella había sido mi maestra, pero era una persona que, bueno, que sabe mucho, que era compañera de ahí, una mujer grande, y que sin embargo yo iba siempre con ellos a todos lados, y bueno, recibí mucha información de este grupo de personas y bueno, terminé mis estudios de parapsicología. Nos entregaron un diploma en una sede militar, que esto es algo bastante extraño también. Y bueno, y no me quedé conforme con eso, porque ¿por qué yo tenía esta búsqueda? Porque yo había tenido muchas experiencias, de chica sobre todo. Bueno, hay una que fue la primera, en realidad, la primera que tengo noticia, que me enteré hace escasos meses, pero que yo era bebé y que íbamos en un vehículo a un casamiento de un familiar en Tucumán y íbamos en una ruta desde la capital de Tucumán hasta la zona de Aguilares y allí hubo un objeto que comenzó a perseguir al vehículo, se paraba encima del vehículo, bueno, pararon el auto, se miraron, se detenía, volvían a arrancar, arrancaba, emitía luces y bueno, aterrados todos hasta que llegaron, no frenaron, hasta llegar a esta localidad de Aguilares y el objeto se detuvo encima del vehículo y estuvo allí un buen rato, es decir, que lo vieron todos, toda la gente en la calle, la gente que estaba en el casamiento, todos salieron a verlo, y estuvo un rato hasta que se fue. Bueno, esa fue la primera, pero me enteré hace muy poco. Yo la verdad no tenía idea de este episodio, nunca se comentó en mi casa, nadie, ningún familiar jamás comentó sobre esto.
Y bueno, yo de chica tenía, por ejemplo, veía un ángel, yo vivía con mis abuelos, y en esa casa aparecía este ser. Yo tendría entre 3 años y lo vi por varios años. Y bueno, y aparecía, no todos los días, a veces reía, me hablaba, jugaba conmigo, ¿no? Y bueno, la imagen que yo tengo, que es bastante, o sea, no me fiaría mucho, pero la verdad es que la imagen que yo tengo no es la de un ángel, es la de un chico, una especie de adolescente de 11 12 años. No era un ángel. Pero para mí en ese momento él representaba ese ángel. Y bueno, pasan algunos años y yo he seguido teniendo este tipo de episodios de amigos imaginarios, pero no era algo permanente, ¿no? Fueron episodios muy puntuales en lugares muy puntuales y que en esos lugares coincide con la presencia de eventos como algún tipo de poltergeist o que se escuchaban voces. De hecho, hay un lugar que existe todavía que ha sido tapiado, una habitación en la que siempre pasaban cosas, se escuchaban voces, qué sé yo, que estaba como en el medio de dos propiedades que se repartieron dos hermanos y allí quedó tapiada la habitación, o sea, nadie más pudo entrar ahí. Se decidió hacer esto, por supuesto, a causa de estos episodios que se repetían en esa casa. Y bueno, y cuando todavía no estaba tapiado, yo era muy chica, yo también tuve la ocasión de estar ahí y ver a una niña que jugaba conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, tanto esto como otro tipo de episodios que yo dibujaba, por ejemplo, las personas con los campos energéticos o que dibujaba cosas que después pasaban. Bueno, episodios puntuales fueron, no era algo permanente, eso siempre me caractericé por eso, ¿no? Como que por ahí había algo, pasaba algo, pero que no tenía evidentemente explicación. Y en el colegio, imagínate, hablar con otros niños de esto, o sea, realmente yo jamás conocí a otro niño que tuviera los intereses que yo tenía, ni que le pasaran las cosas que me pasaban a mí. La verdad que jamás conocí otro niño como yo, digamos. Así que bueno, fue bastante duro y bueno, de hecho pasaba todos los años, terminaba en los gabinetes psicopedagógicos, donde trataban de analizar mis dibujos, de ver qué quería decir todo esto. Y bueno, la verdad que fue bastante, bastante duro todo eso. Y uno de a poco yo creo que va tapando todo eso, ¿no? Y se va como despegando de todas esas cosas. Y en mi caso, me volqué a la religión, porque la religión en esta sociedad sí está permitido. Es decir, vos sí podés creer en lo que alguien te dice que tenés que creer, en un santo, una virgen, un libro, ¿no es cierto? Entonces eso está permitido. Entonces me volqué de lleno a la religión. Después, como no me convenció, terminé en un grupo de estudios bíblicos, que la verdad que fue bien interesante ese paso. Sobre todo, bueno, hubo un guía que tuve, Ricardo, que realmente este hombre había sido sacerdote, había dejado los hábitos y manejaba muy bien el arameo, el hebreo, bueno, sabía mucho y estaba con esta mente abierta esta persona. Entonces fue una época también, yo ahí tendría unos 17 18 años, y bueno, fue bien importante para mí y no me arrepiento para nada de haber pasado por ninguna de las etapas por las que pasé, pero fueron simplemente eso, fueron etapas. Y bueno, siempre hubo episodios extraños en mi vida, siempre, eso fue toda la vida. Algunos muy difíciles, muy, muy difíciles, como un dibujo que hice, que ahí no dibujé más, no quise dibujar más, porque dibujé la muerte de una compañerita mía del primario. Y la verdad que fue bien traumático. Entonces, a mí me encantaba dibujar, pero dejé de dibujar. Después tuve que dejar de escribir también. Eso también como que uno va
un poco por los miedos, ¿no? Sin embargo, siguieron pasando los años y lo conozco al señor Claudio María Domínguez. Bueno, que también cumplió un rol clave porque ahí sí aprendí yo, más allá de Claudio, que tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Yo sé muchas cosas de Claudio María Domínguez, sé bastantes cosas, y bueno, y lo conocí más como, digamos, como la parte de humana de él, ¿no? Más allá del personaje. Y bueno, yo aprendí que todo este conocimiento espiritual puede aplicarse a la vida, a la cotidianeidad, puede ponerse en práctica, digamos, para mejorar como persona, ¿no? Bueno, básicamente eso fue lo que aprendí y me pareció bien interesante. Sin embargo, me encontré con muchas personas que rodeaban a este señor, que la verdad que a nivel humano dejaban mucho que desear. Lo mismo me pasó en los otros grupos en los que estuve. Era como que yo veía que había un ideal de, de ser humano, de ser buena persona, de manejarse espiritualmente en la vida, que no se condecía con las vidas que llevaban estas personas, ni con cómo se manifestaban con el prójimo. Entonces, esa cuestión, la verdad que no me gustó y terminé apartada de la espiritualidad. Dije, no, no, yo además no creía en esto, en esta cuestión extraterrestre, directamente no creía en esta posibilidad. Yo pensaba que si había otra gente en otros mundos, no estaban acá, evidentemente, y ese era mi concepto, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en un momento, allá por el 2011, totalmente alejada de todas estas cosas, del misterio, de la vida espiritual, de todo, todo. Mi vida era solamente el estudio, las cuestiones bueno, de esa edad, de los 20 años, ¿no? De los novios, y nada más. Pero me enteré que había un joven que se llamaba Matías de Estéfano, que convocaba a una reunión en Capilla del Monte, a donde yo había ido tantas veces con este grupo de personas, cuando yo estudiaba parapsicología, y que ellos iban a tener contacto. Y yo nunca podía ir a los contactos porque me agarraba algo que me dormía, me dormía, me dormía, y no tenía energía y era como que no podía ir. Yo pienso que debe haber sido miedo. Y siempre me quedé con esta duda, ¿no? De que ellos iban y yo me quedaba durmiendo y no me podían levantar. Entonces, yo dije, pero mira qué loco, volver a Capilla para un encuentro y me llamó mucho la atención el número, el 11 11 11, que esta maestra Noemí que yo había tenido, que le mando un cariño grande, y ella me decía, va a llegar un día que vos te vas a olvidar de todo esto, pero vas a ver el número. Va a haber un número que va a ser un llamador para que vos vuelvas otra vez al camino. Y yo me recuerdo que me lo dijo. Y ese número, más allá de que es un número, fue un llamador. Porque de hecho yo dije, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a ese encuentro, no sabía cómo. Y bueno, y además tenía mucha curiosidad por conocerlo a Matías también, porque supuestamente era un índigo y era alguien que tenía alguna capacidad paranormal y a mí lo paranormal me gustaba, así que me daba mucha curiosidad. Y también ver qué era eso de lo del número que me llamaba, ¿no? Y bueno, la verdad que nunca me imaginé lo que me iba a pasar en ese encuentro, que no tuvo nada que ver con el encuentro ni con Matías. La verdad, no, no, nunca me imaginé lo que me pasó. Y bueno, de hecho es el día de hoy que sigo investigando, que sigo dándole vueltas, que sigo pensando, que sigo buscando patrones, que sigo para entender quién era este ser que conocí, y cómo cambió mi vida, ¿no? Y de hecho marcó el rumbo de mi vida, porque yo justo ese año a unos meses, después me recibía, y quién iba a decir que yo iba a estar dedicada a estas cosas.
La verdad que yo no lo hubiera dicho nunca. Y bueno, esa experiencia tan fuerte y para la cual yo no estaba para nada preparada, porque eso lamento profundamente no haber estado preparada, fue el puntapié inicial para que yo hoy esté haciendo esto. Cuando estuve viendo un poco, investigando un poco sobre tu vida, en algún lugar mencionabas el tema del famoso 11-11 que vos recién decías, del 11 del 11 del 11, y de una experiencia que te había un poco transformado, digamos. Eh, Quisiera que de lo que nos puedas contar un poco, compartir un poco esa experiencia. Me imagino que como toda experiencia así tan fuerte, hay cuestiones muy personales que obviamente quedan para uno, pero lo que puedas compartir con los amigos, ¿qué fue lo que pasó aquel 11-11 del 11? Sí, sí, la verdad que me costó mucho compartirlo, ¿eh? Estuve de hecho un año sin contárselo absolutamente a nadie, hasta que hubo un episodio fortuito de alguien que me hice amiga que estuvo ese día en el encuentro allí en Capilla del Monte y que de esta persona surge el relato con el cual yo me siento identificada. Y ahí es cuando me doy cuenta que yo no estaba loca, que no me habían drogado, que no sé, y que eso había sido tan real, ¿no? Entonces allí comienzo a contarlo, porque no era la única, digamos, ¿no? Sino que otra gente más había tenido conocimiento de esto que había pasado. Y bueno, ese día, el 11 del 11 del 11, yo estaba esperando una amiga, o sea, yo iba a ir por una amiga al encuentro, y mi amiga en el último momento no va. Esto fue muy importante por lo que pasó. Entonces yo estaba sola, ¿no? Y la verdad es que estar en un lugar donde eran cerca de 8.000 personas en ese predio, el Pueblo de Encanto, que es un parque temático, ahí en la zona de las Sierras Chicas de Córdoba, Argentina, y no daba a estar todo el tiempo sola. Entonces había una meditación, había actividad, yo había hablado con alguien en la cola, que todavía sigo siendo amiga, y bueno, en un momento hacían un recreo, vos tenías hambre, ibas, te comprabas algo, yo estaba con una botella de agua y un sándwich de milanesa de soja. Bueno, horrible, ¿verdad? Un espanto eso, incomible. Y bueno, y es como que vos para comer te gusta sentarte y charlar con alguien, por lo menos yo que soy re sociable, entonces dije, ay, ¿a quién podía molestar si no como sola? Y eso fue el disparador realmente. Entonces, era como que no miré así de todas las 8.000 personas que había, era como que una persona brillaba de todos, ¿no? Y fui directo, o sea, no pude mirar a nadie más, ¿no? Es como que vi a esta persona y para que veas que fui yo la culpable, entonces me senté al lado, y empecé a darle charla. Pues yo, para mí era un chico que estaba solo, era la única persona además ahí que estaba sola, no hablaba con nadie, estaba apoyado, como en una parte ahí que sale, y no estaba haciendo nada él, ¿no? Él era alto, tenía el pelo, más bien era rubio, pero prácticamente blanco, ¿no? Parecía como albino, pero no era albino, pero de lejos parecía como albino. Ojos azules grandes, delgado, alto, tenía algo blanco arriba, pero la verdad no le presté mucha atención. Y bueno, le comienzo a hablar con él y bueno, evidentemente me doy cuenta que era alguien muy extraño, ¿no? Pero bueno, en estos eventos donde está lleno de gente loca, hippie, qué sé yo, gente fumada, gente, no sé, que está en esto, la verdad es que parecía raro, pero ahí todos eran raros. Entonces, no tenía mucho de qué preocuparme en realidad. Y bueno, este es un poco más raro que los otros. Pero bueno, después no quedaba en que era raro, quedaba en que no comprendía conceptos básicos de la lengua, ¿no? Pero a la vez no era extranjero, porque los extranjeros sabemos que hablan así, como que no les salen algunas palabras, el castellano es muy difícil,
te hablaba perfecto, o sea, no, era un tono totalmente neutro, es decir, que yo no podía sacar de dónde era realmente, porque no tenía absolutamente tonada, para nada, tampoco al decir neutro no era centroamericano, no, nada que ver, era realmente neutro total. Y bueno, por ejemplo, cuando yo le preguntaba que cómo, que qué le parecía el evento de Matías, me preguntó quién era, no tenía conocimiento, me dijo, no sabía de qué se trataba el evento, no había ingresado por la puerta dejando sus datos y abonando un importe, no entendí el concepto de abonar por una entrada, no lo comprendió, me dijo, no sé, yo de pronto estoy acá. Y todo era serio. Hay algo muy clave para mí, es que yo lo trataba de usted. Yo a nadie trato de usted. Eso, menos a un chico de 20 y pico de años. Es imposible que yo trate de usted a un chico de esa edad. Sin embargo, era algo que inspiraba respeto, ¿no? Y yo lo trataba de usted. Era muy extraño. Y bueno, y era una persona totalmente inexpresiva, y se notaba que no tenía emoción alguna, era totalmente frío, por ahí como que tenía una mirada, como que irradiaba una paz, una armonía, una cosa que no jamás conocía a nadie que irradie eso, la verdad. Y por ejemplo, hubo un episodio que había una chica que estaba al lado mío con el hijo, y ella escuchaba la conversación extraña que teníamos y se empezó a meter, se empezó como a burlar, a tomarle el pelo, porque realmente era todo tirado de los pelos, toda la charla. Y bueno, lo empezó como a burlarse de él. Y extrañamente, a mí me dio mucho, mucho apuro. Yo como que lo quería cuidar, me daba como cierta pena, ¿no? No sé, era como alguien totalmente desubicado ahí. O sea, era una persona que la realmente, como dijo él, yo de pronto estoy acá, lo pusieron ahí, y el tipo, no entendía nada él. Y bueno, y él lejos de responderle, directamente ni le respondió, yo creo que no le habló en ningún momento. Simplemente la miró con una mirada de compasión que yo, la verdad, no lo podía creer. Y la chica le decía de todo, se le burlaba, se le reía, y él la miraba con compasión y no le respondió. Entonces, realmente la que se puso mal había sido yo, no él, ¿no? Y bueno, en un momento, llaman para una segunda meditación. A todo esto, él no me hacía muchas preguntas, sí me observaba mucho, y era como que todo el tiempo se estaba pensando qué responderme o cómo entenderme lo que yo le decía. Pero sí me preguntó qué sabía yo de Jesús. Y me empezó a hablar de Jesús, algo que hasta el día de hoy estoy tratando de entender porque me señalaba una de las sierras que no es el Uritorco y no es el Pajarillo, es otra de las sierras, y me señalaba mucho ese lugar, era como que me invitaba, yo entendí que me invitaba, y me decía que allí él iba a ir y que lo iban a ir a buscar. Bueno, todo esto, a todo le decía, ay, pero ¿y cómo? ¿No pagaste la entrada? ¿Y por dónde entraste? Pero vos sabías que tenías que pagar. Y después le decía, pero ¿cómo vas a subir allá solo? Sin un guía te vas a perder. No, no podés. Le decía yo. Bueno, todos eran así mis comentarios, ¿no? Y ya en la segunda meditación, me voy, ¿no? Ni chao, le digo nada, está muy loco. Y me voy. Cuando termina la meditación, me agarra algo, me da como algo que me expulsa de ahí, como que me quería ir, me quería ir, me quería ir. Salgo del predio y en cuanto pongo un pie afuera del predio, de pronto, pero de pronto y de la nada, y yo sé que ahí no había ninguna persona, porque vos salías por esa puertita y vos ves que no había nadie, y de pronto me habla atrás. Me acuerdo que me di un susto terrible, porque ¿de dónde salió?